En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Efesios, capítulo 1, versículos 1 al 2. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Reverencia a la palabra. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos. El tema para hoy, para que puedas anotar, santos y fieles en Cristo. El tema para hoy, santos y fieles en Cristo, la epístola a los Efesios del apóstol Pablo. Así que desarrollemos este pasaje bíblico. Lo primero que tenemos que decir es que vamos a encontrar en los dos primeros versículos la satulación, el saludo. Y cuando uno lee la palabra de Dios, uno dice, ¿qué podemos sacar? ¿Qué podemos extractar? ¿Qué podemos mirar de un saludo? ¿Será que hay un mensaje para nosotros de un saludo? Bueno, recordemos lo siguiente. Toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia es inspirada por Dios. O sea que de todo hay un mensaje para nuestra vida. Así sea del saludo, claro, hay un mensaje para nuestra vida. Y en esta oportunidad tenemos los dos primeros versículos. ¿Qué vamos a ver en esos dos primeros versículos? ¿Quién es el autor de la carta? Vamos a mirar quién es el autor de la carta, quiénes son los destinatarios de esta carta y vamos a ver el mensaje de saludo. Esos tres elementos nos vamos a concentrar. Pero para ello tenemos que hacer un contexto, ¿no? Un contexto histórico y hacer una breve introducción. Una breve introducción donde nos dice básicamente que la carta es escrita por el apóstol Pablo y estaba él privado de su libertad. Estaba encarcelado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que el apóstol Pablo cuando escribe esta carta está encarcelado, está privado de su libertad. También vamos a hacer un pequeño panorama de lo que se trata esta carta a los Efesios. Por ejemplo, desarrolla el propósito eterno de Dios. Desarrolla el propósito eterno de Dios. Cristo como cabeza de la iglesia y centro de todas las cosas, en todos esos 6 capítulos. Bueno, ¿qué más? La salvación por medio de la gracia. La salvación por medio de la gracia. La conducta de los creyentes y la iglesia en unidad con el Señor Jesucristo. Bueno, ahora vamos a mirar un contexto histórico para poder entender qué es lo que estaba pasando allí y las características de cómo llega la palabra de Dios a ese sector. Bueno, para ello nos vamos a apoyar en unos pasajes de Hechos. Vayamos a Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 26. Hechos, capítulo 18, 24 al 26, por favor. Leamos la palabra de Dios para entender un poco el contexto histórico. Mira lo que dice la palabra de Dios. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí tenemos unos personajes, Priscila y Aquila, una pareja. Ellos son los encargados por comisión del apóstol Pablo de llevar el mensaje de la palabra de Dios allí a los que están en Éfeso.
Pero recordemos que llegaron unos antes, pero ellos no tenían la completa revelación. Porque nos habla allí el versículo 24, Hechos 18, 24, que llegó uno llamado Apolos, que entendía las Escrituras, pero no la tenía completa. Le hacía falta algo. Estaba en el camino, pero le hacía falta algo. Entonces mira lo que ocurre allí. Allí hay dos personajes, una pareja, Priscila y Aquila, y diligentemente le enseñan las Escrituras. O sea, le corrigen y ¿qué hace? Le muestran lo que le hace falta. Mira que aquí hay algo muy interesante que tú empiezas a ver dentro de esta carta de introducción o este contexto histórico. Es que la Biblia nos describe a Apolos y nos lo describe con estas características. Siendo de espíritu, ¿qué? Fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente las palabras de Dios, aunque hasta cierto punto. Imagínate que cuando llega Priscila y Aquila van a corregirle, él va a decir, oye, pero yo me sé las Escrituras. Yo entiendo las Escrituras. No. Ahí vemos una actitud de ¿qué? De humildad para dejarse ¿qué? Corregir. Qué hermoso es esto, ¿no? Para dejarse corregir. Y entonces llega esta pareja comisionada por el apóstol Pablo para llevar ¿qué? El evangelio. Vamos a ver ahora sí más adelante en Hechos 19, 1 y 2, que después llega el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llega a ese territorio. Miremos, Hechos 19, 1, 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, después llegó el apóstol Pablo allí, cerca de 3 años, a llevar ¿qué? La palabra de Dios y también a seguir ¿qué? Corrigiendo y enseñando, guiando, porque ¿sabes qué? Les hacía falta revelación. Les hacía falta ¿qué? Comprender que había más, muchísimo más. No solamente era el bautizo o el bautismo de Juan, había muchísimo más. ¿Y eso qué? Estamos hablando del Espíritu Santo. Bueno, entonces también podemos entender que llega allí en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo, llega y pastorea cerca de 3 años, después queda allí Timoteo, y Timoteo también llega a ¿qué? A contrarrestar las falsas enseñanzas. Porque bueno, hay sana doctrina, pero también la Biblia nos dice que llegan las falsas enseñanzas. Y es algo que nosotros debemos tener cuidado. Gracias a Dios cada uno de nosotros tenemos la Biblia. Y la tenemos que leer con mucha reverencia, con mucha atención. Porque los falsos maestros también tienen la Biblia. Esto nos lleva a reflexionar, ¿no? Los falsos maestros tienen la Biblia. Entonces, ¿cuál es nuestra diferencia? Es que debemos que meditar, estudiar, escudriñar. Y eso es a profundidad. Profundidad. Entonces, los que son ligeros rápidamente hablan con ligereza para enseñar. Y eso no lo ha dicho Dios. Pero cuando tú meditas, cuando tú escudriñas y estudias, ya eso te implica un tiempo. Y ya cuando vas a hablar, ya tienes argumentos, sustentos de toda la palabra. No a la ligereza de un versículo para cambiar el contexto. Bueno, sigamos avanzando. Estamos en el contexto histórico. Ese contexto histórico nos lleva a entender que el que escribe la carta es el apóstol Pablo, ¿no? Ese versículo 1 de Efesios, que estamos leyendo el capítulo 1, nos dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Miremos un poco de la vida del apóstol Pablo también, porque ¿quién es el que escribe? El apóstol Pablo. Para ello vamos a tomar un pasaje más adelantico de Hechos, capítulo, en este caso 22, versículos 3 al 10. Hechos, capítulo 22, versículos 3 al 10. Vamos a mirar datos que nos entrega la Biblia del apóstol Pablo. Mira lo que nos dice. Vamos a ir versículo por versículo para poderlo entender mucho más. Dice ahí las Escrituras, yo, de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros.
Bueno, ¿qué estamos entendiendo que nos dice las Escrituras del apóstol Pablo? Características. Nos dice judío. Entonces podemos poner ahí biografía del apóstol Pablo, judío. Pero también debemos entender que tenía una ciudadanía romana. O sea, para que podamos comprender, hoy en día el apóstol Pablo tenía doble nacionalidad. No solamente era judío, sino también era romano. Es como si una persona tiene doble nacionalidad, es colombiana y venezolana. Bueno, el apóstol Pablo también tenía esa característica. ¿Dónde nace el apóstol Pablo? La Escritura no lo dice. Dice que él nació ¿en qué? Tarso. Por eso dice Saulo de Tarso. Ahora, Saulo es el nombre hebreo. El nombre latino es Paulus y el nombre en español es Pablo. Sí, también tengamos en cuenta eso, ¿no? El nombre en hebreo es Saulo. El nombre latino es Paulus y el nombre en español es Pablo. Eso es el apóstol Pablo. Bueno, ¿qué otra característica nos dice? Ya sabemos que es judío, que también tiene ciudadanía romana, que nació en Tarso. Nos dice, pero criado en esta ciudad. O sea que después se fue a Jerusalén. ¿A los pies de qué? De un gran rabino, Gamaliel. Un rabino con unas características especiales, instruido en la palabra de Dios. Vea, o sea que el apóstol Pablo no era cualquiera, ¿no? Dice ahí, a los pies de Gamaliel. Y las características de esa enseñanza nos lo dice ahí. Conforme a la ley de nuestros padres y celoso por la ley, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros, ¿sí? Esa era la característica, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, en este caso de Saulo, Saulo de Tarso. Y vamos a seguir mirando el siguiente versículo. Entonces, mira, tan diligente era el apóstol Pablo que él obedecía órdenes. Mira lo que nos dice el versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. O sea, ¿cuál era el trabajo del apóstol Pablo? O en este caso de Saulo, perseguir a los cristianos. Nada más ni nada menos. El apóstol Pablo, el que escribió todas esas cartas, lo que hacía antes era perseguir a los cristianos. Miren. Ese era el trabajo, sí, perseguirlos, era que asfixiarlos, era llevarlos a la cárcel. Y esto nos lleva a entender un poco nuestra vida, ¿no? Para empezar a entender los tiempos y la aplicación. ¿Qué éramos antes de conocer a Dios? ¿Qué éramos nosotros antes de conocer a Dios? Y ¿sabes qué? El apóstol Pablo pensaba que estaba bien, que estaba obedeciendo a Dios, que esa era la línea, que esa era la guía. El propio apóstol Pablo pensaba, porque dice celoso de la ley, celoso de Dios. Bueno, sigamos avanzando. Entonces, no solamente perseguía a los hombres, también a las mujeres. Y él hacía su trabajo ¿con qué? Con mucha diligencia. Mira lo que nos dice el versículo 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco, para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo lo que hacía era perseguir a la iglesia primitiva, a aquellos que decían que era de Jesucristo. Jesucristo, véngase para acá, porque se va para la cárcel. ¿Sí? Y entonces él obedecía y le encomendaron una tarea, ir a Damasco. ¿A qué? A traer a otros cristianos, a perseguir a otros que estaban, ¿qué? Hablando de Cristo. Y entonces que él muy obediente, pues hace la tarea, ¿no? Porque ¿qué? Él es celoso de Dios. Y esto también nos lleva a comprender algo, que el ser humano por su naturaleza es religioso. El ser humano por su naturaleza es muy religioso. Necesitamos la luz, necesitamos la verdad para que eso cambie y transforme nuestra vida. Porque si no, seguiremos llevando una vida aparentemente piadosa, pero bajo el signo de la religiosidad. ¿Sí? Si la luz no llega a nuestra vida, seguiremos siendo religiosos, porque el ser humano a algo quiere adorar. Así, o si no, él se adora a sí mismo. Si no adora a una persona, al dinero, a sí mismo, a algo quiere adorar. Eso sí, desde que nacemos, a algo queremos adorar.
¿no? Necesitamos ¿qué? La luz y la verdad del Evangelio. Bueno, entonces, leamos ahora el versículo 6, o sea, Hechos 22, 6. Dice allí, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Mira, el pasaje nos empieza a relatar la conversión del apóstol Pablo, es decir, después de ser un perseguidor de cristianos, se convierte ahora en un predicador. Mira, esto nos lleva a comprender que una persona cuando es tocada por Cristo, cambia. Una persona cuando es tocada por Cristo cambia. Cuando no es tocada por Cristo va a seguir en la religiosidad y va a seguir en su propio esfuerzo, queriendo agradar y cambiar a su propio esfuerzo. Versículo 7, mira, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mira, viene la luz y ¿qué ocurre? El apóstol Pablo cae al suelo. Si ves, esa es una señal ¿de qué? De humildad, de humillarse. Esa es una señal. Entonces entendemos aquí que para que tú recibas de Dios, tienes que ser humilde. Para que llegue Dios a tu vida, tienes que ser humilde. De lo contrario, no va a llegar es tu propio pensamiento, va a estar tu propia carne dominándote, tus propios lineamientos, lo que escuchaste de un lado, del otro lado, no. Tenemos que ser humildes para que Dios nos hable. ¿Dios le va a hablar a un soberbio? No. Porque el soberbio, de hecho, tiene tapado sus oídos espirituales. Pero mira, la actitud del apóstol Pablo es que ve una luz que cae del cielo y entonces ¿qué? Él se postra y escucha, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 8, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Versículo 9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Los que estaban con Saulo o Pablo rumbo a Damasco a llevarse presos a los que hablaban de Jesús, ¿sabes qué? Tuvieron miedo, se espantaron. ¿Por qué? Porque en ellos no hubo diligencia, no hubo humildad. Mira, tan importante que para poder recibir el mensaje de Dios hay humildad. Mira, la actitud de uno es postrarse, los otros, vámonos. Si ves las actitudes, vámonos. Miedo. Y ¿sabes qué? No es miedo, hay que tener temor a Dios, es diferente. El miedo te hace huir. Vienen, te hablan de Dios, no, en otro momento, y te vas. Y hay 5 personas escuchando el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Uno queda así impactado. Los otros 4, 3 se van. No es mi día, no es el momento. Yo voy a cambiar, pero creo que no estoy preparado para hacerlo. No estoy preparado todavía, deben un tiempito. Así pasa. Pero mira, la actitud de una persona que es tocada por Dios es receptividad, es humillación inmediatamente. Los otros, ¿sabes qué nos dice la Escritura? Mira, dice ahí el versículo que estamos leyendo. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, la vieron, y se espantaron, y no entendieron la voz del que hablaba conmigo. No lo entendieron por su actitud. No lo entendieron porque no se humillaron. No lo entendieron porque no se comprende. Esto también nos lleva nosotros a decir de que la gente escucha. La pregunta es, ¿comprendes? Sí, claro, comprendes. Entonces, ponemos un ejemplo. Si tú comprendes la palabra de Dios, entonces sabes que Dios aborrece el pecado. Sí, claro, Dios aborrece el pecado. Y entonces, ¿y por qué practicas el pecado? ¿Sí? Entonces, ¿sí ves? ¿Comprendiste realmente? La actitud es, Señor, enséñame. Sí, porque tú dices, ¿ya entendiste? Sí, claro, ya lo entendí. Por supuesto, lo tengo entendido. La actitud es, Señor, enséñame. Enséñame. Guíame, muéstrame. Esa es la actitud allí que tiene el apóstol Pablo. Y dice el versículo 10, y dije, ¿qué haré, Señor?
Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Cuál fue su actitud? Obediencia. Obediencia, si ves, no se puso a razonar, ¿será que será que este mensaje es para mí? ¿Será que no? No, esto no es así, esto es de esta forma, no. Obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué tenemos los seres humanos? Nos ponemos a razonar, ¿será que sí? ¿Será que esto sí me conviene? ¿Será que este mensaje sí es de Dios? ¿Será que esto no es de Dios? ¿Será que lo hago? ¿Será que sí? Mira, la actitud del apóstol Pablo empezó ¿con qué? Humildad. La actitud comenzó a escuchar. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Y el tercero lo puso ¿qué? Actuar, obedecer. Obedeció al apóstol Pablo. No, pues yo tengo una tarea, Señor. Y mi tarea es que tengo que encarcelar a los cristianos, así que después lo hago. No, él dejó, hasta ahí llegó. Que el sumo sacerdote ordenó que hasta ahí llegó todo. Me pongo a los pies del Señor y al servicio del Señor. Y esto nos lleva a comprender por qué el apóstol Pablo, en el versículo inicial que estamos leyendo, que es Efesios, capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, esto nos dice, mira, ese apostolado fue por voluntad de Dios. Tengamos en cuenta hoy algo que está sucediendo en las iglesias, en Latinoamérica, en el mundo. Y es que la gente se autodenomina apóstol. Y mira las características que tiene allí el apóstol Pablo. Soy enviado por Dios. O sea, no me nombré, no, Dios me llamó. Y ese cargo lo tengo es gracias a Dios, porque en mí no hay nada bueno. De alguna forma lo vamos a mirar más adelante. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol en el griego es apostolos, que significa enviado, que significa mensajero, que significa emisario, comisionado. Eso significa la palabra. O sea, es un enviado, es un mensajero a llevar ¿qué? Las buenas nuevas. Eso es lo que significa allí esa palabra. Y cuando Pablo está diciendo que él es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, mira, está diciendo tres cosas muy importantes. La primera, está reconociendo la gracia de Dios. La segunda, que Dios aborrece el pecado. Y la tercera es que sin santidad nadie verá a Dios. Porque ¿cómo va a reconocer que es enviado si él primero no entiende qué es la gracia? Si él no desarrolla la gracia en su vida y entiende que se tiene que apartar, o sea, aborrece el pecado, se aparta, ahora para Dios, se guarda para Dios y eso lo hace caminar en santidad. ¿Sí? Por eso la palabra después viene ahí, dice, a los santos y fieles. ¿Quiénes son los santos y los fieles? Bueno, los santos y los fieles son los que precisamente entienden la gracia, aborrecen el pecado y caminan en santidad. Miremos esas tres palabras. Lo primero, la gracia. Esa persona entiende qué es la gracia. Ahora, tú podrás decir, un regalo inmerecido es la gracia. Bueno, está bien. Pero ¿entiendes la profundidad de un regalo inmerecido? ¿Entiendes que no había nada que hacer contigo? ¿Entiendes que eras enemigo de Dios? ¿Lo entiendes que eso eras antes? ¿Lo entiendes, lo comprendes muy bien que eras enemigo de Dios? Hace 8 días yo utilizaba un término, pero es para que se entienda y es muy fuerte. Estabas en una actitud de ser ¿qué? Miserable. Eso es, porque es algo inmerecido. Es como, mira, el peor de los peores le han dictado la condena y viene por allá alguien y dice, no, yo me pongo en lugar de ese. ¿De ese? ¿Qué es lo peor? ¿De ese que, mejor dicho, no damos ni 5 centavos? Sí, de ese. ¿Y quién lo hace? Jesús. ¿Ah? Eso es la gracia. Esa es la gracia inmerecida. Imagínate
Lo peor de lo peor. Llévalo a lo que tú escuchas en las noticias. Lo peor de lo peor. Que tú a veces dices, este sí que es bien malo, oiga, vea. Terrible. Por eso está así, vea. Silla eléctrica, ¿sí? ¿Cierto? Vea lo que hizo. Sí, ese es lo peor de lo peor. Que no hay nada que hacer con esa persona, absolutamente nada. Y viene alguien y dice, yo me pongo en su lugar. Eso es la gracia. Entender la gracia. Y eso éramos nosotros, porque la Biblia nos dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Dice todos. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces comprendemos que no éramos aptos, pero que Dios tuvo misericordia. Que no había nada bueno en nosotros, nada, pero que Dios mostró su amor para con nosotros. Si ves, eso te empieza a cambiar el panorama, porque eso te empieza a decir, yo quiero conocer de ese Dios, yo quiero conocerlo, y entonces vas a conocer que Dios aborrece el pecado. Pero miremos un momentico el pasaje de Tito 2:11, antes de que hablemos de aborrecer el pecado. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2:11. Dice la palabra de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Bueno, cuando tú ves ese pasaje, dices, gracias Señor. Pero también nos lleva a entender algo aquí muy importante. La gracia de Dios está para todos, pero ¿todos reciben esa gracia? ¿Ah? ¿Todos la reciben? Muy bien, no todos la reciben. Eso ya empieza a darte un entendimiento de la gracia de Dios. Sí, la gracia está para todos, pero ¿todos la reciben? No todos reciben esa gracia. ¿Y por qué no la reciben? Porque no la entienden. Porque no la entienden. Esto no se trata de decir 1 más 1, 2, ¿lo entiendes? Sí, es 2, claro, 1 más 1 es 2. No. Esto es algo espiritual, profundidad, que necesitas clamarle, pedirle al Señor, escudriñar las Escrituras para poder entender ello. La gracia de Dios. Ahora sí miremos Salmo 5:5. Entender que si estamos caminando en la gracia, vamos a identificarnos con el Señor, porque el Señor aborrece el pecado. Salmos 5:5. Dice las Escrituras en Salmos 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios es un Dios santo. La Biblia, ¿cómo nos describe al Señor? Santo, santo, santo. 3 veces santo. Imagínate, 3 veces santo. Así que con el pecado el Señor no tiene nada, absolutamente nada que ver. El Señor aborrece el pecado. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Aborrecer el pecado. Aborrecerlo. ¿Y qué significa aborrecer? Es completamente rechazarlo. Completamente rechazarlo. Porque ahora nos identificamos como santos y fieles. Porque si no somos santos y fieles, entonces seríamos ¿qué? Infieles. Si somos infieles, entonces ¿qué somos? No somos hijos de Dios. Pero aquí estamos hablando de ¿qué? De una persona que comprende que ha sido salvo por la misericordia y por la gracia de Dios, y entonces se identifica con Cristo, se identifica con el Padre y empieza ¿qué? A aborrecer el pecado. Entonces, vamos a poner un ejemplo. La murmuración. Se está murmurando y tú dices, eso no es de Dios. Tengo que apartarme de esto. O tengo que cerrar mi boca. ¿Sí ves? Porque ya entiendes de que eso es pecado. Y que eso rechaza a Dios. Tú no puedes identificarte con la murmuración. Porque si te identificas, te estás identificando con los parámetros del mundo. Y si te identificas con los parámetros del mundo, es que vives en el mundo todavía y no eres hijo de Dios. Porque recuerda, hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Dice la Escritura. Entonces, ahí esa persona empieza a tener ¿qué? Temor. Porque el temor ¿qué es?
es apartarnos de las cosas malas. El temor es que reverencia hacia Dios. El temor es que es guardarnos para Dios. Entonces que los jóvenes se guardan para Dios. Y en todas las actividades, ya después cuando las personas se casan y todo, igual se guardan para Dios. Eso es. Miremos el otro punto que está en Hebreos 12:14, que es la santidad. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, mira, si nosotros no caminamos en santidad, pues no vamos a ver al Señor. No vamos a ver al Señor y estaremos engañados. Tenemos que caminar en santidad. Mira, cuando nosotros reconocemos la gracia, nos apartamos. Y si nos apartamos es porque vamos a caminar en santidad o caminamos en santidad. Claro que sí. Si nosotros no reconocemos la gracia, va a estar en nosotros ¿qué? Nuestras propias fuerzas. Va a estar en nosotros ¿qué? Nuestro propio conocimiento. Y entonces todo lo hacemos bajo nuestros propios lineamientos. Entonces no hay gracia, cometemos embarradas porque el pecado no lo miramos así como aborrecimiento, sino pronto esto sí me conviene, esto no, esto sí y esto no, ¿sí ves? Entonces tu parámetro ya cambia, esto sí, sí, pero no, esto no. En cambio, cuando tu parámetro es la gracia y aborrecer el pecado, tú dices, no, esto no. Inmediatamente retrocedes, llega la tentación. ¿Y tú qué haces cuando llega la tentación? Pues haces lo que hizo José, huir. No te quedas a ver qué pasa, a ver qué pasa. Imagínate, están murmurando, a ver, ¿de quién es el que están hablando? Sí, claro, sí. Y entonces tú también ahí apoyas y hablas, ¿no? En cambio tú escuchas, no, esto no es de Dios. ¿Qué me tengo que quedar acá? No, pero ¿sabes qué? La carne llama, pero si tú tienes el Espíritu te controla y das la vuelta. Porque uno de los pecados más fuertes que tuvo el pueblo de Israel fue la murmuración. Fue el hablar por hablar. Fue ese. Entonces, démonos cuenta, aborrece el Señor el pecado, y si aborrece el pecado, nosotros nos identificamos y caminamos en santidad. Y en santidad tenemos acceso al trono de la gloria. Ver al Señor. Tenemos esa entrada. Pero ¿sabes qué? Yo te digo algo, cuando llegue el momento, cuando llegue tu día, cuando llegue mi día, lo vamos a ver. Ya llegará el momento, ya llegará el día. El Señor lo sabe cuándo nos toca. El Señor ya lo tiene listo. No lo sabemos. Yo no lo sé el día que me toque. No sé el día que te toque a ti. No lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y si tú eres hijo o hija de Dios, qué día tan especial. Al Rey de Reyes. Gloria al Señor. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos ahí con nuestro versículo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta carta entonces va dirigido a los que están allí en Éfeso, ¿no es cierto? Y los destinatarios son los santos y los fieles. ¿Quiénes son los santos y los fieles? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los santos y los fieles? Los que entienden la gracia. Los que no se autollaman. Imagínate que uno se autoproclame, que uno se autollame. Por eso esa persona camina en sus fuerzas. Por eso esa persona empieza a hablar herejías. Por eso esa persona empieza ¿qué es? A dividir, no a sumar. En las cosas del diablo resta. En las cosas de Dios se suma. Se suma. En las cosas del diablo se resta. Entonces, esa carta va dirigido a ellos. Pero ¿sabes qué? Si nosotros somos hijos de Dios, esa carta también la recibimos nosotros. Esa carta también la recibimos nosotros a los santos y fieles. Ahora, si no somos, pues no le vamos a poner atención a esta carta y no nos va a importar. Pero si somos hijos de Dios, esto es para los santos y fieles en Cristo. Bueno, sigamos avanzando. Vámonos al versículo 2. Estamos hablando del versículo 1 de Efesios 1:1. Vamos al 2.
para mirar el mensaje. Ya vimos quién lo escribió, el apóstol Pablo. Vimos algunas características del apóstol Pablo. Ya vemos también en los destinatarios, que es a los santos y a los fieles. Y vamos a ver el mensaje que está en el versículo 2. El versículo 2 nos dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si ves, comienza con la palabra gracia. Por eso es muy importante que tú la entiendas. Cada vez que se nos quiera subir que ese orgullo, cada vez que se nos quiera subir esa soberbia, recuerda la gracia de Dios. Si ves cómo saluda el apóstol Pablo, gracia y paz. Como para que lo tengamos presente, ¿no? Ese es el saludo. ¿Cómo estás? Sí, entonces el saludo, ¿cómo está? En vez de decirle cómo estás, gracia y paz, para recordar, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús en nuestra vida? Ese es un saludo, gracia y paz a vosotros. Que no se nos vaya a olvidar la gracia de Dios, porque si se nos olvida es que no éramos hijos de Dios. ¿De dónde nos recoge, no? ¿Qué es esa gracia? Regalo inmerecido. ¿Qué es esa gracia? Que Dios toma la iniciativa. Dios es el que la toma. Tú te vas a dar cuenta en el relato de la conversión del apóstol Pablo. Tú lo pudiste leer. Jesús le salió al encuentro. ¿O fue Pablo que estaba buscando? ¿Dónde está Jesús? A ver, ¿dónde? No, Jesús le sale al encuentro del apóstol Pablo. ¡Qué hermoso es eso! Dios es el que nos llama. Ahí entendemos muchas cosas, ¿no? Porque si nosotros llamáramos a Dios, manos contaminadas, todo contaminado. No, Dios es el que nos llama. Jesús sale al encuentro del apóstol Pablo. Y sale para darle, ¿qué? Luz. Esperanza, cambio de vida. Entonces, ¿qué? Gracias que Dios ha tomado la iniciativa. Gracias que es inmerecida. La gracia es gratuita. Esto es otra cosa muy importante, ¿no? La gracia es gratuita. Esto no lo podemos comprar. Tú no puedes comprar la gracia. Tú no puedes decir, tengo un tesoro, he acumulado riquezas y he estado ahorrando durante 20 años y todo eso lo voy a dar para comprar el favor de Dios. Nada de eso. La gracia que es gratuita. ¿Cuánto tuvo que pagar el apóstol Pablo? Ahí llegó el Señor, llegó la gracia de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy yo a quien me persigues. A veces, con nuestra religiosidad, estamos persiguiendo a Dios. Con nuestra religiosidad. Y tiene que llegar el Señor en su infinita misericordia a decirte, este es el camino. Pero si ves la actitud es de humildad. La actitud es de obediencia. No la actitud es que es así, yo pienso así, me tienen estas características. No. Siempre tenemos que recordar que la gracia. Entonces, por eso dice ahí el mensaje, gracia, y la otra palabra es paz. Mira, primero nos habla de gracia en ese mensaje de saludo y paz. Tenemos que recordar lo siguiente. Cuando nosotros estábamos en el mundo, éramos enemigos de Dios. Claramente. Éramos enemigos de Dios. Esa es la palabra. Estábamos en enemistad contra Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando llega Jesucristo, cuando llega la luz, cuando llega la esperanza, nos reconciliamos con el Padre por medio de Jesús, por medio de la cruz. Y ahí hay paz. Ya no somos enemigos, ya no estamos en esa guerra, ahora hay ¿qué? Hay paz. Y eso nos cambia el panorama completamente, ¿no? Porque debemos entender, estamos en un mundo hostil. Estamos en un mundo de tribulación, estamos en un mundo donde hay problemas, ¿no es cierto? Hay problemas, sí. Pero cuando llega el Señor, cuando llega la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento, está el Espíritu Santo en nuestra vida, ahí cambia todo. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a recordar también unas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claro, mira, ya no podemos vivir como vive el mundo.
¿Cómo vive el mundo? Sin esperanza. El mundo guarda su esperanza ¿en qué? En las riquezas, pero hoy están, mañana no están. El mundo guarda su esperanza en una persona, pero la persona hoy te sirve, mañana no te sirve. O sea, hoy te hace un favor, mañana no te lo hace, ¿sí ves? Así somos los seres humanos. Hoy vamos a ser de bendición, pero mañana por alguna circunstancia no estamos al tanto y ya no somos de bendición, fíjate, ¿sí ves? Pero nos está diciendo que nuestra confianza y esperanza, ¿quién es? ¿El mundo? ¿Quién es? ¿El médico? ¿Quién es? ¿El dinero? No, nuestra esperanza es Jesús. Y entonces dice, sí, va a llegar la aflicción, va a llegar alguna tribulación, pero ¿sabes qué? Llega aflicción, llega tribulación, pero recuerda lo que dice Jesús, que confíen en Él, porque Él ha vencido al mundo. Entonces llega aquí a tu corazón, ¿qué? La paz, la verdadera paz, el gozo, por supuesto. Esa paz, ese gozo en medio de situaciones adversas que tenemos todos los seres humanos. Por eso la Escritura nos dice, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. La pregunta es, ¿estamos confiando? ¿Estamos confiando en el Señor? Si nosotros confiamos realmente en el Señor, cuando vengan esos momentos, vamos a tener un corazón en paz. Ahora, uno dice, bueno, esa medida es alta, porque voy al médico, exámenes mal. Voy al banco, solo deudas. Voy a tal cosa y eso. Esa medida es alta. Pero es que eso es lo que debe producir el Evangelio, que la medida es alta y que necesitas de Cristo. Eso es lo que debe producir, porque si tú dices, bien, 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 amén, bien. No, lo que debe producir es, Señor, esa medida es alta, Señor, yo necesito me estoy dando cuenta, es que necesito de ti en mi vida. ¿Sí? Porque ahí está la profundidad. La profundidad no es solamente en el decir el momento, confías en el Señor, tú dices sí. Bueno, cuando tú dices sí, el Señor, tú sales y comienza la prueba. Y no acabas de decir en la iglesia que confías en el Señor. Entonces, comienza la prueba. Y en la prueba que, Señor, ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Y por qué yo? ¿Sí? Todas esas situaciones. Bueno, pero si acabas de decir, o lo dijiste el domingo pasado o hace 15 días, ¿confías en el Señor? Sí, sí confío. Entonces, esto te lleva a comprender que esto de decir confiar es mucho más profundo. Empieza a trabajar en tu campo espiritual. No es solamente por decirlo, tú amas a Dios. Sí, yo amo a Dios. ¿Obedeces a Dios? Sí. Y entonces cuando vamos a mirar, no obedeces. Y entonces, ¿te está engañando tu corazón? Y entonces recordarás algo que dice las Escrituras. El corazón del hombre es engañoso. ¿Sí? El corazón es engañoso, perverso, mejor dicho. Malo, malo, malo. De lo más malo que pueda haber. Y entonces que eso nos llama a cuidarnos, a examinarnos, a decir viene la luz, y entonces viene la luz. La actitud del apóstol Pablo es reverencia. No viene la luz y uno dice, pues que venga, ¿cuál es el problema? No, debe haber en nosotros es temor hacia Dios. No olvides, no miedo, porque ¿qué hace la persona del miedo? Huye. Si tú le tienes miedo a Dios, pues tú vas a huir. Y huyes a este mensaje también. A pesar que puedas estarlo escuchando, pero estás huyendo porque estás pensando en otra cosa. ¿Sí ves? Pero cuando tú realmente tienes temor a Dios, tú dices, no Señor, esta medida es muy alta, necesito de ti. Esta prédica me lleva a entender que de un simple saludo aparentemente me lleva a decir, Señor, necesito de ti. Porque estamos mirando apenas el saludo. Este es el saludo del apóstol Pablo a los que están en Éfeso. Algo que aparentemente es tan sencillo, un saludo. Y que lo miramos a la luz de la palabra de Dios y nos describe Pablo apóstol. Entonces uno dice, no, ¿apóstol de quién? No, enviado por Dios, comisionado por Dios directamente, no que se nombró. Y después dice, santos y fieles. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los fieles? Y después nos habla gracia y paz. Entonces uno dice, ¿qué profundidad hay en un saludo? El poder entender si ese saludo es para nosotros, si estamos recibiendo ese saludo de parte de Dios. Y si lo estamos recibiendo,
con atención, con meditación, porque somos sus hijos. Amén. Bueno, miremos la aplicación del mensaje. Lo primero, recibamos la guía del Señor entendiendo nuestra posición en Cristo. Mira, el Señor te guía para que tú puedas entender cuál es tu posición en Cristo. Tu posición es que eres hijo de Dios. Tu posición es que vas a heredar. Tu posición es que vas en los caminos de ¿qué? De la obediencia de Dios. Tu posición es que entiendes que Dios aborrece el pecado. Quizás cuando uno le dicen tu posición es que vas a heredar. Uy, herencias, me gusta. Pero ¿sabes qué? Para que heredes, recuerda lo que dice la Escritura, ¿no? La Escritura dice que el que persevere hasta el fin, ese será. Bueno, hay que perseverar, hay que avanzar, hay que demostrar los frutos de que somos hijos de Dios, porque si no, entonces no eres apto para recibir tremenda herencia, ¿no? Una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, tremenda herencia. O sea que eso no es para cualquiera, esa herencia no es para cualquiera. Entonces entendamos cuál es nuestra posición en Cristo para poder desarrollar la práctica. O sea, cuando nosotros entendemos nuestra posición en Cristo, desarrollamos la práctica. Segundo, comprendemos que pertenecer a Cristo es hacer su voluntad. Comprendemos que pertenecer a Cristo es hacer su voluntad. Ya no hacemos nuestra propia voluntad. Mira, algunos al principio, mientras está el mensaje llegando, esto puede decir que cuesta mucho, hacer la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando tú te metes de lleno con el Señor, tú vas a entender todo. Y tú te vas a alejar del pecado por amor. Porque ahora en tu vida llegó el amor. No te vas a alejar del pecado por el castigo. Te vas a alejar del pecado por el amor. Mira tan diferente. Una cosa es alejarme del pecado por el castigo y otra cosa es alejarme del pecado por el amor. ¿Cuál crees que es mejor? Bueno. Pero algunos se alejan por el castigo. Eso lo están haciendo en sus fuerzas. Me voy a quemar. Las puertas del infierno están abiertas para mí. Uy, qué miedo. No, es por el amor. Por la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Y el tercer punto es que comprendemos que tenemos un encargo. El apóstol lo sabía muy bien, tenía un encargo, ¿no? O sea, recibió la luz y que se escondió y se guardó y ya no volvió a salir. No. El apóstol Pablo empezó a viajar, sus viajes misioneros, a llevar la palabra de Dios. Entonces entendemos también que tenemos un encargo. Y el encargo es ser de testimonio, ser de luz. Ese es el encargo de Dios para nuestra vida. ¿Sí ves? De un saludo, lo que nos habla la palabra de Dios. De un saludo que está haciendo el apóstol Pablo a quienes están recibiendo esa carta. Por eso, desde ya, le pido al Señor para que lo que viene sea de bendición, edificación para tu vida. Si estos solamente son los 2 primeros versículos, ¿qué vamos a encontrar en los siguientes? Son 6 capítulos de esta epístola que, vuelvo y reitero, nos va a llevar unos buenos meses, pero que nos trae enseñanza. Y la enseñanza es: ¿somos santos y fieles? Si somos santos y fieles, gloria a Dios, pero hay que tener gran temor y reverencia. Si no somos santos y fieles, este es el momento para reflexionar. Y si más bien somos infieles, Señor, que yo adopte una actitud como el apóstol Pablo. ¿Cuál fue? Oír tu voz, humillarme y oír tu voz y obedecerte. La voz de Dios trae obediencia. La voz interna o el enemigo te va a traer desobediencia. Pero Dios siempre te va a llevar a la obediencia. Mi carne
Y la voz del enemigo siempre me va a hacer en contravía de las cosas de Dios. Y ahí es cuando razonamos. Mira, cuando tú razonas en tu propio entendimiento, ahí se acaba todas las cosas de Dios, porque pierdes el principio de la obediencia. Obediencia. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.